A medida que las comunicaciones de cuarta generación avanzan en el mundo, nos van permitiendo conocer lo que pasa en cualquier rincón del mundo. Y para muchos consumidores conscientes es importante saber la manera en que fue hecho, en que fue producido, elaborado eso que están consumiendo, porque saben que con su consumo promueven un determinado tipo de mundo. Por lo tanto, trasladado a nuestro ejercicio, básicamente cuando hablamos de la huella ambiental, de la huella social, de la huella ética o de la huella económica en términos negativos que deja cualquier actividad productiva, tenemos que pensarlo en base a una palabra básica que es trazabilidad. Cada vez más tendremos que dar cuenta de la trazabilidad de lo que hacemos. Así termina la jornada de un tarefero, de un cosechero de yerba mate, que se inicia muy temprano en la madrugada y termina al final de una calurosa tarde. Vemos ahí los pasajeros que acompañan la sabrosa cosecha que luego disfrutamos en nuestros mates. Es importante saber que esto ocurre en la Argentina. Esto no es África, esto es cualquier lugar donde hay producción de yerba mate en Argentina, donde la huella social todavía sigue siendo parte del aberrante origen de un noble producto. Felizmente, el tema de la violencia de género es un tema que ha avanzado y ocupa cada vez más un lugar preponderante en la agenda social y en la agenda del debate público. La Argentina tiene un triste promedio de más de 225 mujeres asesinadas por año a razón de una mujer asesinada cada 32 horas. Sin embargo, podemos ver que muchas veces naturalizamos publicidades como esta de Dolce y Gabbana o naturalizamos situaciones de violencia de género que no debieran ser toleradas y que culturalmente debiéramos erradicar de todas nuestras organizaciones y todas nuestras relaciones personales, familiares y sociales. El vocablo incluido quiere decir que está dentro, es como interno. Y el vocablo excluido está extra, es que está fuera. Cuando hablamos de exclusión en la Argentina, no podemos de obviar poner también en el mapa a las personas con discapacidad. ¿Qué pasa con los discapacitados en nuestro país? Pareciera que no los hay. Y algún analista alguna vez nos dijo, no es que no los haya. Tenemos el mismo porcentaje de discapacitados casi todas las sociedades en el mundo. La diferencia es que en Argentina no los ves. No los ves porque no hemos creado ni estamos creando un mundo adaptado a sus posibilidades. Los dejamos excluidos. Pero primero de todo lo dejamos excluido de la educación y del trabajo. Observando estos datos de investigaciones que son costosas para una ONG y por lo tanto no son fáciles de repetir, y entonces tenemos los datos que están disponibles. Cuando se mira la forma en que están construidas escuelas, transporte público, lugares de trabajo y espacios de recreación, nos damos cuenta por qué creemos que no hay discapacitados. Discapacitados hay. Lo que no pueden hacer es tener acceso a los mismos lugares que nosotros. Por lo tanto, lo que pasa es que no los vemos. ¿Se puede hacer algo para incluirlos? Sí. ¿Grandes inversiones? No. Grandes inversiones en términos de invertir, de dar vuelta a la manera de pensar. Esta es un call center que se llama Yahoo y que se armó con trabajo en cada uno de sus hogares usando la tecnología disponible hoy para que cada persona con discapacidad pueda perfectamente ser un trabajador activo de un call center. Realmente aplausos. Creo que es realmente difícil para cualquier docente
definir mejor que lo que hace Luis Castro Marín cuando define qué significa la responsabilidad social desde su perspectiva, desde la manera o desde su punto de vista. Analizamos qué significa para él la relación entre responsabilidad social, inclusión al mundo del trabajo y reconocimiento de la dignidad de una persona. El respetadísimo biólogo, pensador y filósofo chileno Humberto Maturana nos recuerda que el lenguaje construye realidades. Podríamos traducirlo todavía a algo más simple y decir, decime cómo hablas y te digo qué mundo se genera a partir de tu lenguaje. Esta es otra pequeña evidencia, pequeño emergente de cómo nos relacionamos entre nosotros. Hablábamos de una ética del cuidado. Esta ética del cuidado sería de qué manera nos conducimos. Fíjense la manera en que conducimos. Claramente también aquí las cifras nos muestran cuáles son nuestros verdaderos valores a la hora de relacionarnos con los demás. Lo que podemos ver aquí pueden ser un conjunto de imágenes de cosas que vemos o un espejo donde podemos ver cosas que nosotros mismos hacemos. Realmente cuando uno habla de este tema nadie queda ajeno. Haciéndonos la pregunta, ¿cuál es la envergadura, cuál es el tamaño del problema de la accidentología vial en la Argentina? Podemos decir que básicamente se puede pensar en términos de números, pero siempre son personas. 6.627 muertos en las rutas y en las calles del país en el año 2019 y casi la misma cantidad que los primeros muertos que tuvimos en la guerra de Malvinas, porque esta cifra luego se duplicó por suicidios. Una guerra de Malvinas por mes. Cuando nos compartieron esta publicidad hecha en Inglaterra, nos quedamos asombrados por la profundidad y la claridad del mensaje que transmite, pero también por la simplicidad con la que fue producido y elaborado. Podríamos terminar afirmando de que comunicar cosas de valor no es un problema de recursos económicos, sino de creatividad, ¿verdad? ¿Dónde está el límite de la estupidez y de la inconsciencia humana? Esto es la Argentina. Casi chocamos para sacarle a este polo una foto. Pero claro, ¿qué es lo que se ve aquí? Aquí se ve que hay alguien que pensó en un producto y lo produjo, alguien que lo vendió y alguien que tuvo la decisión de comprarlo y de lucirlo casi como un orgullo en su coche. Increíble, ¿verdad? El quinto objetivo, el quinto ODS que nos propone las Naciones Unidas como objetivo para el desarrollo sostenible, dice que tenemos que lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ¿Cómo estamos? Veamos la información, porque a medida que hay más información y es más confiable y más relacionable entre sí, nos damos cuenta de que en lugar de estar más cerca de la paridad de género, estamos cada vez más lejos. Realmente difícil hablar de civilización en el siglo XXI sin poner estos temas en la agenda del debate urgente de una sociedad. Acabamos de afirmar que a medida que tenemos más información y más capacidad de relacionar esa información, descubrimos que estamos más lejos. La última información que se presentó en el debate del foro de Davos sobre la brecha de género. ¿Cuándo se va a completar esa brecha? ¿Cuándo vamos a estar en paridad en términos de ingreso, de retribución, de reconocimiento, hombres y mujeres? En el 2220. Falta poquito, ¿no? Hace ya bastantes años, un amigo, Javier Herbón, alias Cato, viajó por tercera vez a estudiar a Japón. Y le pedimos que por favor nos dijera, él personalmente nos garantizara con su certeza,
si era cierto que en el kanji japonés, crisis y oportunidad se decían lo mismo. Y nos mandó un fax y por eso honramos todavía la copia de ese fax. Efectivamente, una civilización como la japonesa hace 3000 años que escribe crisis y oportunidad de la misma manera. Los chinos tienen 3500 años de desarrollo como civilización y también utilizan el mismo kanji para crisis, peligro y oportunidad. Interesante para una perspectiva diferente como es la nuestra, la occidental. Y vamos conectando esto con el inicio, la necesidad de crear cuádruple forma de valor. Toda organización utiliza 4 capitales y es necesario que esos capitales se mantengan actualizados, crecientes y alcancen para todos. Por lo tanto, hemos visto hasta aquí que hay una crisis ético-cultural. Hay claramente una crisis económica, ni hablar de que hay una crisis ambiental y también, por cierto, una grave crisis social. Pero si tomamos la perspectiva del slide anterior, ¿será que estamos frente a una crisis solamente o esto será una enorme oportunidad para aquellos que, haciendo lo que hacen todos los días, pueden demostrar que crean valor en estas 4 dimensiones? Y entonces aparece la pregunta, responsabilidad social y sustentabilidad. ¿Cómo se practica? ¿Cómo es posible crear valor compartido? Y vamos a ver que eso nos lleva a la definición de gestión. Solemos decir que gestionar de manera responsable y sustentable es algo grosso. Y lo hacemos en chiste porque cuando se creó la sigla gestión responsable orientada a la sustentabilidad, se simplifica en un anagrama que sería GROSS. Pero, ¿qué significa una gestión responsable orientada a la sustentabilidad? Es que la responsabilidad social y la sustentabilidad son un norte, es como una brújula, nos tiene que orientar, nos tiene que decir qué es lo correcto y tenemos que tender hacia eso de manera permanente. Es probable que nunca alcancemos la sustentabilidad absoluta, pero también es cierto que nunca debiéramos dejar de procurarla. Por lo tanto, recordemos que gestión viene de gerere, de ahí viene gerente, de ahí viene gestión, de ahí viene manejo. Gestionar significa manejar y manejar significa tomar decisiones. Hablamos siempre de la creación de valor compartido y decimos que este valor es múltiple, al menos cuádruple. ¿Y dónde se crea ese valor? En 7 grandes dimensiones de la gestión, que luego se pueden ver en los indicadores, específicamente incluso en los indicagros, se adopta claramente esta estructura. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es el nivel de transparencia que permito que tengan mis valores? ¿Cuál es mi acción hacia el público interno? Es decir, ¿qué mundo promuevo para adentro? Porque va a ser el mundo que resulta para afuera. ¿Cómo trato con mis distribuidores y con mis proveedores? ¿Qué estándares exijo en la relación comercial que tengo con ellos? ¿Cómo trato? ¿Cómo escucho? ¿Cómo respeto? ¿Cómo protejo? ¿Y cómo estimulo a mis clientes y a mis consumidores? ¿Cómo me comporto en esa pequeña comunidad de la que formo parte? ¿Cómo cuido el medio ambiente, la verdadera herencia para las generaciones futuras? ¿Y qué tipo de gobierno y de sociedad ayudo a construir con mi comportamiento? Esta es la base común indispensable para plantearse una gestión responsable orientada a la sustentabilidad. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social y de sustentabilidad, vamos a afirmar siempre que es gestión, es manejo, es la manera en cómo se conduce una actividad o una organización. Por lo tanto, son las decisiones cotidianas que esa organización toma, la contratación de personas, las compras de bienes e insumos, la manera de producir, la manera de comercializar, la manera de cuidar a las personas, de cuidar los bienes, de cuidar la naturaleza, de cuidar el capital social y el capital cultural. La forma en que yo decido es la que crea ese valor.
¿Qué tipo de valor? Un valor múltiple. Es decir, un valor múltiple que no solo queda para la empresa, la organización o la persona, sino que se comparte con todos los demás, porque cuando creo valor ético, económico, social y ambiental, estoy haciendo una creación de valor que es medible, que es tangible y que es comunicable y que no solo va a favor de la propia organización productiva, sino para las personas que están dentro y fuera de ella, para la sociedad y para el planeta en el donde se mueve y se desarrolla la actividad productiva de esta organización. Si responsabilidad social para una organización es la manera de gestionar, es la manera de conducirse, es la manera de tomar decisiones, esta manera tiene que estar orientada por una ética que haga que se perciban claramente con transparencia cuáles son las relaciones que propone, que sea una organización que gestiona siendo capaz de conocer y atender las expectativas legítimas de sus públicos de interés, que sea una forma de gestionar que sea capaz de fijarse metas propias de éxito, pero que sean compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, una forma de gestionar que va a preservar siempre los recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, y finalmente es una forma de tomar decisiones y de conducir una organización respetando la diversidad, promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. La responsabilidad social y la sustentabilidad tienen que formar parte de la estrategia de la organización. Si es una universidad, su estrategia educativa. Si es un gobierno, su estrategia de gobernabilidad. Si es una empresa, su estrategia de negocio. Si es una organización de la sociedad civil, su estrategia de servicio. Pero en todas lo que tenemos que hacer es siempre más o menos el mismo procedimiento, que es pensarnos como empresa, como organización, como ONG, como repartición pública y empezar a mirar primero de adentro hacia afuera cuál es el impacto, cuáles son los impactos positivos y cuáles los negativos o los riesgos. Pero también tratar de ver desde la externalidad qué es lo que desde fuera, qué es lo que desde fuera hacia adentro puede impactar, ya sea de manera positiva porque es una oportunidad o de manera negativa porque se concibe como un riesgo. Hacer este mapa integral es básicamente el arte de gestionar estratégicamente la responsabilidad social y la sustentabilidad en una organización. Los 17 objetivos planteados en la Agenda 2030 por las Naciones Unidas para todos los sectores son realmente un desafío a la hora de gestionar nuestra actividad como organización, como empresa, de cara a contribuir a que esos objetivos sean alcanzados, se transformen en una realidad. Vamos a ver cómo nuestra gestión puede crear valor en relación a esos objetivos, tomando la perspectiva adecuada. Pero ¿cuánto puede aportar en realidad, por ejemplo, el desarrollo de una iniciativa productiva al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030? ¿Cómo se relaciona esta creación de valor múltiple que veníamos hablando con estos objetivos del desarrollo sustentable? Te invitamos a saberlo haciendo clic y mirando el video que está linkeado a esta página.